Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, me apetecía muchísimo grabaros un vídeo, ¿sí? Y contaros, hoy os traigo una historia de superación, ¿bien? Porque normalmente una persona que tiene dolor lumbar, que tiene una hernia discal, que tiene una ciática o que tiene una lesión, mentalmente está frita, ¿vale? Como se diría aquí, mentalmente estáis mal, ¿no? Emocionalmente, y sobre todo hay una falta de fe, porque, bueno, hay una falta de fe porque no sabéis si os vais a recuperar y porque os sentís mal, y eso hace pues que la recuperación, en vez de acelerarse, se ralentice, ¿bien? O que no te recuperes nunca. Entonces, hoy vengo a contarte un caso de éxito, y este caso es el caso de mi padre. Y no es casualidad, ¿vale? No es casualidad todo lo que ha pasado en su evolución, y por eso vengo a contarte su historia, para que te motives y que si realmente tú tienes una lesión, tienes dolor lumbar, tienes una hernia discal, que entienda que sí, que se trata de empezar a cambiar tu mentalidad, cambiar tu actitud es súper importante, y sobre todo, pues que te visualice ya recuperado. Pero claro, ¿qué pasa? Yo te puedo decir todo esto, pero si al final no tienes una persona que te guíe y tú hayas visto, porque las personas al final, es decir, yo soy mucho, es decir, yo tengo mucha fe en lo invisible, en lo que no se ve, porque sí, porque creo en Dios, y porque sobre todo pues al final entiendo cómo funciona la mente, cómo funciona el cuerpo, y qué es lo que realmente necesita el cuerpo y la mente y el espíritu para poder funcionar correctamente. Entonces, cuando tú entiendes cómo funciona, tú imagínate que tú eres un mecánico, ¿vale? De un coche. Pues claro que tú vas a saber de todo. Cuando un coche se avería, vas a saber de todo, ¿no? Yo no tengo ni idea de coches, solo tengo idea de arreglar el cuerpo humano, la mente, sí, el espíritu, el alma, la energía. Y en eso pues me hice experta, pero porque bueno, Dios me dio esa habilidad, ese talento. Cada persona tiene un talento, tiene un propósito en la vida, un para qué. Y bueno, yo me presento para los nuevos, los que no me conocéis. Mi nombre es Bea de Osma, soy fisioterapeuta, fisiocoaching online, y bueno, tengo 12 años de experiencia, ¿sí? Trabajando, bueno, he estado trabajando sobre todo la parte deportiva. Siempre me ha encantado la fisioterapia deportiva. He estado, bueno, sí, he estado recuperando a futbolistas como Dani Huiza, el Nolito, ¿sí? Los que os gusta el fútbol, y sobre todo sois españoles, sabéis que son dos personas referentes en el mundo del deporte del fútbol. Y bueno, yo fui la fisioterapeuta de un equipo de segunda división B, de un equipo semiprofesional de fútbol. Estuve también en el Cádiz femenino, cuando el Cádiz está en primera división. Y he tratado, pues, he tratado a estas dos personas que, gracias también a ellos, pues, bueno, me siento también orgullosa de poder haberle ayudado a recuperarse de sus lesiones, ¿no? Y siempre me ha gustado, gracias a poder estar en el fútbol, siempre me ha encantado ayudar a las personas rápido, a recuperarse rápido de su lesión. Porque cuando un futbolista se lesiona, quiere jugar, y entonces un futbolista quiere jugar lo más rápido posible porque le encanta y le apasiona lo que hace, ¿no? Y esa es la diferencia entre una persona que se recupera rápido y otra que no se recupera. Tú imagínate un futbolista que se lesiona y no le gusta el fútbol. ¿Tú crees que se va a recuperar rápido o no se va a recuperar rápido? Es decir, un futbolista se recupera rápido porque tiene ganas de jugar al fútbol. Una persona se recupera rápido porque tiene ganas de, por ejemplo, como mi padre, de coger la bicicleta y de seguir entrenando. Mercedes se recuperó de 22 años tomando morfina y 40 años con dolor, porque ella quería vivir. Ella quería viajar, era su sueño, quería vivir, empezar a vivir la vida, porque llevaba 40 años en la cama con dolor. ¿Sí? Es decir, todos los pacientes, te hablo de esos casos de éxito, para que entienda que si tu actitud ahora mismo es una mierda, no va a cambiar nada, ¿vale? Tú vas a seguir con ese dolor, bien, porque tu actitud y tu objetivo y tu mente y todo tu entorno y todo tu círculo de tus pensamientos están enfocados en el dolor, en la lesión, en lo que no quieres.
Y si tú estás enfocada en la lesión y no estás enfocada en querer jugar al fútbol, en querer coger esa bicicleta, en querer volver a entrenar de nuevo, en recuperarte lo más rápido posible para hacer aquello que te apasione, que te encante, que te gusta, bien sea si no eres deportista, que sea salir a caminar, a dar un paseo por aquí, imagínate por el paseo marítimo, ¿sabes? O si te gusta el kitesurf, pues mira, ahí están haciendo kitesurf. Es decir, cada persona necesita una motivación y poner el foco y su energía en eso que realmente quiere. Porque si tú estás enfocada solo en el dolor, en lo que te ha dicho el médico, en tu lesión, en que hay lo que te ha dicho la vecina o lo que te ha dicho tu familiar o el fisio, el traumatólogo, todos esos son creencias, todos son pensamientos. Los pensamientos, pues simplemente son experiencias del pasado de una persona que ha vivido una experiencia. Pero ¿qué pasa? Si tú estás escuchando a las personas incorrectas, que no han tenido buenas experiencias, tú no vas a tener fe de que puedes recuperar tu vida y de que puedes vivir sin dolor y de que puedes recuperarte, ¿bien? Por ejemplo, si tú, o te pongo otro ejemplo, ¿vale? Si no te has lesionado nunca, pero imagínate que quieres tener abdominales, pero tú llevas meses y años haciendo dieta, no estás entrenando, no estás haciendo ejercicio, no estás haciendo abdominales, pero tu sueño es perder esa barriga, estar en forma y tener abdominales. Si tú estás escuchando a una persona que está obesa o si está yendo a una dietista que encima tiene sobrepeso y no tiene abdominales, ¿te crees que te va a poder ayudar a construir unos abdominales? No. Si tú estás escuchando a un traumatólogo que está gordo, tiene malos hábitos, bebe, fuma, no entrena, no hace deporte, o da igual que esté delgado, pero no entrena, no hace deporte, no sabe cómo fortalecer tu lesión, tu espalda, sí, tu lesión, la vamos a poner a la zona lumbar, tu hernia discal, porque, porque no es experto en cuáles son esos ejercicios. Aunque te mando una tabla de ejercicios, eso no está adaptado a ti porque nadie te ha valorado. No han valorado tu caso, no han valorado tu masa muscular, no han valorado en el nivel en el que está. Y esto te voy a poner un ejemplo con la lesión de mi padre, ¿vale? Mi padre se lesionó, tuvo un accidente, un gato le tiró de la bici. Mi padre está fuerte, sí fue de Cádiz bueno, de Sanlúcar de Barrameda a hacer el Camino de Santiago en bicicleta en verano, y él pues normalmente pues hace como unos 100 kilómetros al día en bicicleta. Bien, mi padre no es que tenga 40 años, no, mi padre tiene 60 y pico, ¿vale? 65, 60 y... Yo no me acuerdo exactamente los años que tiene, pero 65 creo que tiene, 65 más o menos, 63, 65 años tiene mi padre. Bueno, pues se cayó de la bicicleta, tuvo una caída enorme, perdió el conocimiento, tuvo que ir a la ambulancia a recogerle, lo ingresaron en el hospital y tenía 4 fracturas de la pelvis, ¿bien? 2 de la pelvis, 2 del isquión y 2 del sacro. Una de esas fracturas estaban desplazadas y esa fractura, claro, no se le podía operar en el momento en el que se le había pasado todo porque, bueno, digamos que estuvieron 3 días los cirujanos, los traumatólogos valorando su caso porque no sabían si operarle o no operarle y bueno, porque era una operación muy complicada y además tenía 4 fracturas. Bueno, su caso es un caso muy complejo. Después de 3 días valorando su caso, bien, decidieron no operarle y eso fue una sorpresa porque nosotros pensamos que lo tenían que operar, pues que tenía que estar pues 3 meses en la cama para recuperarse. Le dijeron eso, bueno, que se fuera mentalizando de que tenía que estar 3 meses en la cama para recuperarse y que eso era lo que le iba a pasar, ¿vale? ¿Qué pasó? Que nada, no le operaron, decidieron no operarle porque decían que esa fractura de isquión recuperaban y fisuraban sola. Bien, pues esa fue la sorpresa. Le dieron el alta y se vino a casa con las 4 fracturas, sí, a mi casa, en reposo, porque claro, dime tú cómo fijas 4 fracturas de la pelvis. No se puede fisurar, no se le puede poner un yeso o una venda, no.
porque no hay forma. Entonces normalmente las fijaciones que se le hacen a la pelvis hay que operarla para meterle el tornillo. Bueno, son unas operaciones muy complicadas y normalmente fracasan porque los tornillos se aflojan, se coge infección, ¿vale? Me pongo aquí porque me está dando el sol. En fin, que al final no le operaron, ¿vale? Y decidieron darle el alta. Estuvo 15 días en cama en mi casa y lo primero que estuvimos trabajando fue la mentalidad, ¿vale? Yo le dije, mira papá, lo que tienes que hacer es ponerte vídeos tú en bicicleta, visualizándote de que tú ya estás sano, ¿vale? Motívate con ese viaje que hiciste al Camino de Santiago. Tu actitud es súper importante y olvídate de tomarte la morfina y toda la medicación que te han mandado. Bien, porque le mandaron tramadol, le mandaron mucha medicación súper fuerte. Y claro, a él no le dolía si no se movía. Y luego, pues nada, si no le dolía, yo no veía, siendo fisioterapeuta, no veía, no tenía sentido que se tomara el tramadol y que se medicara tanto con toda la medicación que le habían mandado, cuando realmente lo único que tiene que hacer es estar en reposo. Mientras no se moviera, no le iba a doler. Bueno, pues tuvimos una charlita educándole en cómo funciona el dolor en la mente y cómo la morfina era una droga que no le iba a quitar el dolor, ¿bien? Y aparte de eso, el tejido iba a recuperar, iba a ser un tejido para que me entienda, el tejido, el cuerpo humano tiene una capacidad impresionante, porque Dios lo hizo perfecto y regenera muy rápido y muy bien cuando le da la alimentación correcta, la hidratación correcta y cuando deja que Dios actúe, ¿vale? Porque una planta, tú puedes estar pendiente de una semilla que siembra, pero tú no tienes que estar haciendo nada, simplemente darle el tiempo para que esa planta vaya naciendo y naciendo, no creciendo, y lo único que tienes que hacer es regarla y ponerle corazón y cariño cada día, ¿no? Entonces, pues tuve una charlita con él educándole sobre cómo funciona el dolor y para que no se medicara, para que aguantara y soltara el dolor cuando viniera, que empezara a sentir súper fuerte el dolor cada vez que viniera y que imaginara cómo ese dolor saliera de su cuerpo. Bien, bueno, son unas técnicas que las trabajo con mis pacientes de forma presencial o de forma online, sí, digamos en sesiones 1 a 1, perdón, y porque no hace falta tratar a una persona presencial, que me quería referir a que son técnicas, ¿vale? Son técnicas que trabajo de forma 1 a 1. Entonces, si te cuento todo esto para que entiendas que no hace falta dar masaje, que yo lo único que hice en ese caso fue estabilizarle la pelvis con un kinesio tape para darle esa estabilidad y que le ayudara a bajar el dolor y la inflamación. Aparte de eso, trabajé en su mentalidad, porque aquí tenemos una farmacia y cuando tú sabes cómo funciona la farmacia natural de tu cerebro y sabes cómo activarla para que se active la regeneración y sobre todo que tus pensamientos te acompañen a que el tejido que nazca nuevo sea de un Lamborghini. Entonces yo le dije, papá, si te tomas la morfina, es como si el tejido sano, el tejido nuevo que van a hacer es de un Seat Panda de los años Catapum, que se cae a cacho, ¿vale? Entonces entendió que, digo, papá, esto te va a crear una adicción impresionante, luego te va a costar muchísimo dejar la medicación, te vas a quedar enganchado, esto no te va a quitar el dolor, porque Mercedes se llevó 40 años con dolor y 22 años tomándose morfina y se tomaba 7 pastillas de morfina por la mañana, 7 al mediodía, 7 por la noche, un rescate de morfina, es decir, una bomba de morfina, y ella seguía con dolor. Y todos los pacientes que veis con dolor crónico siguen medicándose y siguen con dolor, pero no son capaces de dejar la morfina porque no tienen una mentalidad fuerte y nadie le ha acompañado de forma cercana para poder dejarla. Bien, pero si yo pude acompañar a Mercedes a dejar la morfina, tú también puedes hacerlo, ¿bien? Y sobre todo no es que puedas dejarlo, sino que entiendas que eso no te va a quitar el dolor. Entonces al final yo fui a la farmacia, no le saqué la morfina
Y claro, cuando mi madre vio que yo no le había sacado la morfina, me dice, aquí hay varios medicamentos que tú no has sacado. Le dije, sí, mamá, digo, esto no lo saque. ¿Qué pasó? Que al día siguiente fue mi madre a la farmacia y sacó la morfina. Y yo me enfadé con ella. Y le dije, mamá, esto no se lo vas a dar a mi padre, ¿vale? Porque lo vamos a educar en el dolor, para que sea fuerte, trabaje su mentalidad fuerte y que sepa cómo gestionar sus emociones, cómo gestionar el dolor y soltarlo para que se recupere rápido y que pueda eliminar su dolor a través de su mente, ¿bien? Bueno, pues después de esa charlita entendió todo lo que tenía que hacer, lo aplicó y aparte de eso, cambiamos la postura que estaba teniendo en la cama, porque él tenía la pierna estiradísima y no tenía ningún cojín debajo de las piernas, ¿vale? Como sabéis, o si no lo sabéis, porque normalmente las personas normales no lo saben, te tienes que imaginar que, imagínate, ¿no? Mira yo que estoy aquí sentada. De la pelvis a la punta del pie, bien, esto es como si tuviéramos un elástico, bien, un elástico, un cable que va por toda la pierna hasta el sacro. ¿Qué pasa? Que si tú tienes la pierna estirada y tienes el tronco hacia adelante, o si por ejemplo, si yo me siento con las piernas estiradas, imagínate, las dos piernas estiradas y tú sentada, ¿vale? La espalda recta y las dos piernas. Ahí es como si yo estuviera agachada cogiendo patata o algo del suelo con las rodillas estiradas sin doblarla, ¿bien? Entonces, ¿qué pasaba? Que la postura que tenía por la noche y porque no se podía mover en la cama, tenía las dos rodillas estiradas. Entonces, eso lo que hacía era que le tensaba más el sacro y le dolía. Pero no le dolía por la fractura, no, le dolía porque el cable le estaba tirando constantemente. Es como si yo, sí, como si le estuviera tirando constantemente de la pierna y le estaba tensando atrás en el isquión. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Que eso fue lo que le cambió realmente la vida, que fue una tontería, pero eso fue lo que le ayudó muchísimo para que pudiera dormir, y fue ponerle dos almohadas o dos cojines debajo de la rodilla, aquí, ¿vale? Aquí. ¿Por qué? Porque en el momento que tú quitas tensión, aquí quitamos tensión, pusimos dos cojines aquí abajo, no aquí, ¿vale? Debajo del muslo, ¿vale? Debajo del muslo le pusimos dos cojines para quitar tensión de la pierna por detrás. Eso hizo que le cambiara la vida, que pudiera dormir perfectamente y que el sacro estuviera relajado. Entonces son pequeños detalles que eso solo lo ve un fisio, ¿bien? Solo lo ve un fisioterapeuta que sabe cómo funciona el cuerpo, sabe cómo funciona la anatomía, sabe qué es lo que tiene que hacer el paciente, qué postura es la que va a estar tu cuerpo en reposo, qué postura, qué ejercicios son los que van a activar la musculatura que necesita fortalecer, ¿bien? Cómo activar la vía antiinflamatoria analgésica en tu mente. Y cuando tú entiendes todo esto y cómo funciona, cómo gestionar tus emociones de llevarte 15 días en cama sin poder moverte, pues eso es lo que hace y ha cambiado la diferencia. Bueno, no me quiero enrollar mucho, pero quiero que sepas que a los 15 días fue a revisión en camilla, ¿vale? Y después de la camilla, claro, como estuvo trabajando mucho su mentalidad, viendo esos vídeos y teniendo una buena actitud, y no se medicó, no se tomó la medicación del tramadol para eliminar el dolor, hicimos todo eso, le fue súper bien, ¿vale? Porque cuando fue a la revisión de la cadera, ¿sabéis qué pasó? Que estaba fisurando perfectamente. Habían pasado solo 15 días y cuando salió de allí le dijo el traumatólogo, ya puedes apoyar la pierna izquierda, que era la pierna que tenía la fractura desplazada. Le dijo que ya podía sentarse y que ya podía empezar a caminar. Y a partir de ahí, pues, wow. A la semana ya empezó a coger, bueno, a la semana no, cuando le dieron el alta, ese mismo día ya, después de haber estado 15 días sentado, ya tumbado, perdón, ya empezó a sentarse. Después de sentarse, a ese mismo día ya le apoyé con las muletas. Buscamos unas muletas y con esas muletas pues pudo empezar a dar sus primeros pasos sin cargar tanto, pero ya por lo menos no era independiente, ¿vale? Ya empezaba a ser un poquito autónomo y podía ir al baño solo,
porque eso, imagínate que te tengan que bañar, que te tengan que lavar, que te tengan que poner pañales, es una putada, ¿vale? Y además, pues bueno, si tienes a alguien que te pueda ayudar, perfecto, porque mi madre estuvo ahí al pie del cañón todo el tiempo, ayudándole, cuidándole, pero si no tienes un familiar, necesitas a alguien para pagarle, para que esté 24 horas contigo y bueno, y luego pues confiar en esa persona para que, bueno, en fin, ya sabes cómo funciona todo, ¿no? Pero lo más importante es que tengas a personas correctas alrededor para que te apoyen a recuperarte lo más rápido posible. Y por eso, a los 15 días, pasó a sentarse. De ahí pasó a caminar con 2 muletas, usar las 2 muletas. A los 3 días de usar las 2 muletas, pasó a solo una muleta. Yo creo que fue más o menos casi a los 3 días siguientes ya empezó a caminar. Es decir, a los 22 días exactos de las 4 fracturas, mi padre ya estaba caminando. Y ya no solo caminando, sino subiendo escaleras. Empezó a subir la escalera de mi casa y lo que había era miedo, ¿vale? Era miedo, porque normalmente cuando hay una fractura, cuando hay una lesión, cuando hay una hernia discal, es decir, este mismo ejemplo es para que tú te lo apliques en tu lesión. Me da igual lo que sea, me da igual que no tengas una fractura, me da igual, si tienes una hernia discal o un dolor, funciona igual. Lo que tienes es un miedo acojonante de a ver si aparece el dolor otra vez. Tienes miedo a que no te vas a recuperar. Tienes miedo a caminar a ver si aparece de nuevo. Y esa alteración y esa tensión que tienes en tu mente, esa preocupación, hace que tu dolor aumente constantemente. Y por eso no seas capaz de recuperarte. Porque en el momento que tú te acerques a mí, una persona que sabe cómo gestionar tu miedo, tus emociones, tu mente, tu cuerpo y todo, pues claro que te vas a recuperar súper rápido, bien, pero eso la gente no lo entiende, se cree que porque tú vayas al traumatólogo o al médico 2 minutos y que te vea y te mande medicamento y para casa, tú no sabes cómo gestionar esa lesión, tú no sabes qué ejercicio tienes que hacer para recuperarte de tu hernia discal. Entonces, si estás en cama, en reposo, la estás cagando, porque el reposo no te ayuda. Me da igual que el dolor que tengas y cuánto te estés medicando. No, tenemos que empezar a eliminar esa medicación y a empezar a fortalecer y que puedas empezar a hacer esos ejercicios adaptados a ti, porque mi padre empezó de estar tumbado a estar sentado, de estar sentado a una muleta, de una muleta de dos a dos muletas, de 2 muletas a una muleta y de una muleta a caminar, de caminar a subir escalera y de subir escalera pasó a caminar dentro de mi casa. Y cuando ya se sintió seguro, se fue sí, la semana pasada se fue a una comida con todos sus amigos y sus amigas a celebrarlo, ¿no? Y bueno, estuvo sin dolor, haciendo vida normal y justo hoy es el día 30, el traumatólogo cuando lo ha visto entrar por la puerta, decir, mi padre ha ido a Cádiz conduciendo, ¿sí? El coche. Y ha ido al traumatólogo caminando normal, vestido normal, caminando normal, y cuando lo ha visto el traumatólogo ha dicho, hola, ¿qué has hecho? ¿Qué ha pasado? No te esperaba así, se ha quedado en shock porque no se lo esperaba. Bien, porque todo el mundo estaba allí con tacataca, con muleta, súper mal, no se han recuperado. ¿Por qué? Porque no saben cómo recuperarse. Bien. Y no lo saben, si lo supieran, se hubiesen curado como mi padre. Pero aparte de todo esto, hay varios factores, que es el estado físico de mi padre. Mi padre tenía una masa muscular, estaba en forma, venía cuidándose, haciendo deporte, ¿bien? Da igual la edad, 65 años, con un estado físico muy bueno. Eso no implica que tú no puedas recuperarte igualmente, ¿bien? Pero quiero que sepas que cuando tú estás en forma y tienes una lesión, te vas a recuperar mucho más rápido que si no estás en forma. Si tú fumas, bebes, no haces ejercicio, tienes una lesión, tu tejido es una mierda. Porque desde ya la base es una mierda, es un Seat Panda. ¿Por qué? Porque tus pulmones están llenos de humo, no le estás dando el alimento, no estás bebiendo agua, el alcohol te deshidrata, no tienes buenos hábitos. La alimentación que estás comiendo no te ayuda y el tejido y no tienes masa muscular. Entonces es normal que no te recuperes rápido. Encima, si te medicas, pues
el tóxico que le estás metiendo a tu cuerpo, eso destruye. El tejido que nace de nuevo es un Seat Panda. No tengo nada con un Seat Panda, pero quiero que entiendas la calidad de un Lamborghini, bien, a un Seat Panda. Y si ahora mismo no tienes salud, quiero que entiendas que ahora es el mejor momento de tu vida para empezar a construir esa salud que todavía no te lo has propuesto. Porque probablemente si no te has recuperado de tu hernia discal, de tu dolor lumbar o de tu lesión, bien, es porque no has, porque no estás escuchando a las personas correctas y porque nadie te ha dicho que puedes recuperarte de esta forma, ¿sabes? Eso mismo le pasó a Mercedes. Mercedes se llevó 40 años con dolor y no sabía que tenía que educarse en el dolor, que tenía que liberarse de esa mochila del pasado, de todas esas emociones, no sabía gestionar ese estrés, no sabía cómo dejar la morfina. Es decir, ella necesitó un apoyo, que se apoyó en mí, bien, para poder recuperar su vida. Y ella, su actitud era súper y sigue siendo súper importante. Mercedes tenía 63 años también. Entonces, ella no tenía un estado físico en forma como mi padre. No, ella llevaba años sin hacer ejercicio, sin moverse, sin caminar, sin hacer nada. Por eso te pongo este caso, porque no quiero que me ponga, no, es que él estaba en forma, claro, por eso se ha recuperado. No, es que Mercedes no estaba en forma, llevaba años sin hacer ejercicio. De hecho, con Mercedes no hicimos ni ejercicio, fue su mentalidad la que la sacó de la cama, fue su mentalidad la que la sacó a vivir, a empezar a vivir, porque ella quería vivir, quería hacer amigas, quería viajar, quería empezar a disfrutar la vida que nunca se había permitido vivir, bien, y soltar toda la parte emocional y entender cómo funciona su mente, su dolor, sus emociones y su físico, y qué tenía que cambiar, su actitud. Cogió las riendas de su vida y ahora mismo Mercedes sigue viviendo y haciendo su vida con normalidad después de casi 4 años. Mercedes soltó todo eso y Mercedes sigue haciendo su vida con normalidad. Se apuntó a clase de baile, sigue viajando, conduce el coche, dejó toda la morfina completamente, dejó el estreñimiento, va al baño perfectamente, no tiene dolor, se apuntó al colegio a estudiar. Es decir, te cuento estos tipos de casos de éxito porque gracias a tener a esa persona a tu lado y escucharla y aplicar todo lo que yo le dije, pudieron recuperarse los dos. Bien, así que no es casualidad, ¿vale? Si tú estás en un punto en el que nada te ha funcionado, estás escuchando a personas que todo lo que estás aplicando nada te funciona y no te está ayudando y tú sigues con dolor, te recomiendo que me escribas directamente a mi WhatsApp privado, que te veas la masterclass gratuita que hay aquí en mi canal de YouTube, que se llama, creo que pone 3 horas, cómo eliminar tu dolor lumbar y tu hernia discal. Son 3 horas, masterclass gratuita, la tienes aquí. Así que empieza a ver mi masterclass gratuita, sigue formándome, sigue conociéndome un poco más y cuando estés lista o listo, entonces me escribes directamente, ¿vale? Porque si eres nuevo o eres nueva en el canal, no tiene sentido que me escribas, ¿vale? Porque primero tienes que conocerme. Cuando me conozcas y entiendas quién soy, cuál es mi historia, cuáles son mis hábitos, bien, a qué hora me levanto cada día, qué hago con mi vida, cómo cambié mi mentalidad, cómo dejé el alcohol, el tabaco, la fiesta, empecé a entrenar todos los días, levantándome temprano todos los días, entrenando todos los días. Esa es la persona, porque es quien eres. Bien, una persona se recupera y otra no se recupera por la persona y la actitud con la que enfrenta esa lesión y con la que enfrenta su día a día y su vida. Porque tus hábitos hablan de ti y tu mentalidad es lo más importante. Así que, let's go. Chao.